Hola a todos, soy Ceci Dover, Vocal Coach, y les hago una pregunta. ¿La academia está convirtiendo a Rubí en la nueva Yolette? ¿Por qué Rubí no tendría que haber sido elegida para empezar en la academia? ¿Qué es lo que pasa con la voz de Rubí y cómo se puede mejorar estos aspectos? Por lo que estuve mirando, ustedes tienen una coach, que bueno, que más que coach es jurado, que es Lolita Cortés, y sería como el personaje de Risto en Operación Triunfo aquí. Es decir, que va a saco, da leña y no se corta a la hora de decirle las cosas a los concursantes, ¿no? ¿Qué pasa con esta niña Rubí? Por dejar escapar el encanto de un tesoro. Vale, en principio, lo que podemos ver con Rubí es que no tiene ningún tipo de apoyo ni soporte en su voz, pero más que nada lo que está pasando, es decir, tú la ves bastante segura, ves que se mueve arriba del escenario, está bailando, está intentando interpretarlo, pero la voz refleja otra cosa absolutamente, no hay sostén. Somos un par de locos por dejarnos tirar a matar. No vamos a encontrar. Una voz insegura, una voz un poquito que tiende a desafinar, el aire se le escapa, es decir, apenas se está moviendo, es una coreografía muy pequeña, pero el aire se le escapa por completo. ¿Por qué? Porque los nervios se apoderan de ella y no puede hacerlo de otra manera, ¿vale? Es eso lo que está pasando, ¿no? Más que no tener una voz como para poder participar, lo que le está frenando es el nerviosismo que lleva encima. Otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento. No vamos a lograr. ¿Ves? Es completamente una voz temblorosa, no hay ningún tipo de sostén para esa voz, ¿no? Por lo tanto, suena temblorosa y desafinada. Las mil y una noches. ¿Qué pasa? En esta parte, que es el estribillo, ella tendría que reventar la canción. Las 1001 noches, o lo que diga, no la conozco la canción, pero tendría que sacar toda esa voz para afuera. Pero ¿qué pasa? La constricción aparece. La constricción se le planta aquí, la laringe no se puede mover, no tiene fuerza para sacar esa voz, no puede controlar su respiración. Pasan un montón de factores internos que le imposibilitan por completo hacer una presentación en condiciones. Probablemente Rubí, cuando está sola en su casa cantando, canta completamente diferente. No digo que vaya a tener una gran voz, no es Beyoncé, no, por supuesto que no, pero obviamente no estaría bajo esta presión tan dura. Contigo, la luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar. ¿Qué pasa? La cara de Lolita es un poema, por supuesto. La comprendo y no le quito razón, es cierto lo que dice, pero para ella es imposible porque ella está luchando contra los nervios que tiene, pobrecita, está luchando contra eso y además está luchando contra esos dos ojos que están clavándose en ella y que está constantemente haciendo muecas y gestos de que esto no va bien, esto no tiene que estar pasando o lo que esté pensando Lolita en ese momento. Para ella es súper duro, chicos. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a seguir escuchando. Las mil y una noches pasé Mira, contigo. que ella mire este gesto que acaba de hacer Lolita, le tira para atrás al 100%. Es decir, yo lo comprendo, yo sé que Lolita tiene razón. A pesar de tener, ¿no?, esta forma de decir las cosas, la razón la lleva, las cosas son así. No está preparada Rubí vocalmente para estar en un concurso de canto. Es decir, este problema que tiene de pánico escénico ya se tendría que haber traído manejado desde casa, es decir, con una enseñanza previa, ¿no?, al directo. Ya esto se tendría que haber tratado en otro momento, antes de iniciar el paso por la academia, ¿no? La entiendo, pero a veces hay que cortarse para que la persona que ves que está teniendo un problema no se venga todavía más atrás, que intente no intimidar tanto, o sea, intimida mucho a una niña que está con nervios
y tú le haces eso, ¿hasta dónde el papel del jurado se tiene que poner de esta manera, ¿no? ¿Cuándo se cruza el límite del abuso de autoridad? ¿Cuándo se cruza el límite, no? Cuando a la persona le estás haciendo un daño. Esto lo tendrían que frenar. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en la próxima Yolette. Esto se va a convertir en que el público se va a tirar a favorecerla a ella. Y ya lo verán. Estos concursos así, a veces no gana el que mejor canta, a veces gana el que traiga la historia más triste de vida, y esto es nefasto para un programa de cantantes, ¿no? Cuando el voto, cuando la elección la dejas en la mano del público, ahí es cuando las cosas se retuercen un poco, ¿no? Si tú le vas a ir al cuello y va a ser un acoso y derribo contra un concursante, va a pasar lo que pasó con Yolette en temporadas atrás, ¿no? Al empezar ya está temblorosa, ya comienza con ese temor. Siempre me hiciste como quisiste. ¿Qué pasa cuando te pones nervioso? No puedes controlar el vibrato. Siempre estoy equivocada. El tiempo lo está llevando mal. No lo quise ver, porque yo por ti la vida daba y porque todo lo que empieza acaba. Está llevando mal el tiempo y está llevando mal el tono también. Lo que ha hecho Lolita ahora es intentar transmitirle un poco de calma, que se dé cuenta de más lento, porque estás yendo como a más velocidad, pero a la vez que le está haciendo calma, el gesto que transmite Lolita en su cara la tira para atrás otra vez. Está tan nerviosa que no quiere mirar para el frente, Rubí. Es lo que le está pasando. No hay ningún momento durante la canción que haya controlado ese estado nervioso que tiene. Siempre la hiciste inmensamente. Cae la nota. Triste. Inclusive hasta tiene ganas de llorar, ¿eh? ¿Por qué llora? Pues puede llorar por muchísimas cosas, puede llorar por saber que lo está haciendo mal. Eso es algo que está completamente fuera de nuestro control. Eso es lo que quiero que entendamos todos. El pánico escénico existe y grandes artistas, muy grandes artistas han sufrido pánico escénico, que no podían presentarse ante la audiencia por el pánico que tenían. Pero esto es una cosa que es un tratamiento que dura mucho y que el lugar no es en una academia, no es en un reality show. No creo que lo supere allí. Rubí, ¿debe estar o no debe estar en la academia? ¿No? Claro que no. Por supuesto que no. Me sorprende muchísimo que después de, ¿cuántos dijimos? 7,000 y tantos que hicieron audición esta noche. Este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil. A ver, tiene razón y no tiene razón. A mí lo que más me choca es la forma. Entiendo que tiene que ser directa y entiendo que está ahí por su forma justamente de enfrentar a los concursantes y su forma de jurado, ¿no? Pero sí es cierto que no tendría que estar en la academia. Yo estoy completamente de acuerdo con su postura, porque siento que vocalmente no está preparada. Y siento que el problema no es de la chica, sino del equipo de casting que la puso en el programa. ¿Por qué la ha puesto en el programa? ¿Porque necesitaban otra Yolette? ¿Porque necesitaban una persona para jugar al tiro al blanco? ¿Por qué? Ahí está donde nosotros como audiencia tenemos que ver qué es lo que está pasando. Lo que va a pasar es que probablemente Rubí se convierta en otra Yolette. Y probablemente el país se vuelque con ella y la vote para que no se vaya. De hecho, la han votado para que permanezca en la academia. ¿Vale? Es contraproducente. Si lo que ellos realmente están buscando es talento real, el equipo de casting ha cometido un grave error. Ahora, si lo que están buscando es un espectáculo, el equipo de casting ha hecho el mejor trabajo. Ya lo dejo a criterio vuestro qué es lo que está pasando en la academia. No me quiero quedar con esta impresión y voy a seguir chequeando a los otros concursantes de la academia para saber en qué nivel se encuentran y cómo se comportan los jurados también con los demás intérpretes, porque muchas veces
pasa, en los concursos también se ve el favoritismo con otros concursantes y los inflan haciéndoles creer algo que no son. Ya me contarán ustedes si piensan que la academia realmente busca talentos o la academia es un mero espectáculo y ya está. Gracias por mirar este vídeo, suscríbanse al canal, seguiremos hablando largo y tendido sobre la academia, especialmente de Cecia en el próximo episodio. ¿La están inflando a Cecia?